Hola, eh, esta vez vamos a tratar sobre la continuación del tema de ángulos y vamos a tratar específicamente en este vídeo cómo medir ángulos usando el transportador. Entonces, en ese sentido, pues nos vamos a ubicar acá en la imagen siguiente. El inciso F nos dice, vamos a pensar en la forma de medir los ángulos que tienen sus lados cortos como el siguiente. Si ustedes observan, aquí tenemos un ángulo que está formado por este lado, que sería su lado inicial, y este otro, su lado terminal. Pues el transportador, ya sabemos que el centro del transportador es este, lo colocamos en el vértice del ángulo. Y este lado inicial lo alineamos con la marca 0 del transportador. Luego, este lado vemos que está corto, entonces habría que alargarlo. Entonces aquí está más o menos en 60 grados. Acuérdense que vamos a empezar a medir aquí de la marca 0, el lado de la marca 0. Entonces tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60 y quizás 63 o 65. Entonces como el lado este está corto, entonces no nos da una vista precisa de la marca hacia dónde es exactamente la medida. Entonces, ahí aproximadamente podemos decir que está entre 62 o 63 grados. Para eso, pues, se hace necesario poder alargar este lado. Ustedes allá, pues, pueden tomar su regla y así como está el transportador, alinean la otra regla ahí para ver a dónde se alinea ya con las marcas de la regla. Continuamos. Tenemos ahora cuánto miden los ángulos A y B siguientes, dice. Entonces tenemos el vértice, el lado inicial y el lado terminal. Obsérvense que el lado terminal está corto, por lo cual lo vamos a alargar de esa manera para que nos dé una marca en el transportador. Y ahora colocamos el centro del transportador aquí en este punto y luego el lado inicial lo alineamos con la marca 0 del transportador de la siguiente manera y el otro lado nos va a dar la medida del ángulo. Entonces miren, la marca 0 alineada con el lado inicial y el lado este que alargamos, miren, nos da la medida y en este caso pues llega a 30 grados, es decir, aquí empezamos, aquí está la marca 0, entonces ahí empezamos a contar, entonces 10, 20, 30, entonces en 30 grados. Lo mismo con el inciso B, tenemos el lado inicial y el lado terminal, alineamos el centro del transportador con el vértice y el lado de la marca 0 se iría con este lado para que este otro lado terminal nos dé la medida del ángulo. Entonces nos quedaría de esa manera. Miren, el centro del transportador se alineó el lado inicial con la marca 0 y como aquí está la marca 0, entonces empezamos a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, sería aquí 140, lo que indica que llegó hasta ahí, entonces es 145 grados. 145 grados. Ustedes tienen el libro ahí en su casa, se pueden ir a la página donde están esos ángulos y medirlos con su transportador para ver cuánto miden sus ángulos ahí en el libro. Entonces, continuamos. Ahora nos dice que mida los ángulos de las escuadras con el transportador. También ustedes pueden medir los ángulos ahí de sus escuadras con el transportador, haciendo la misma, el mismo procedimiento aquí. ¿Va? El punto en el vértice de la escuadra, la línea de la marca 0 se quedaría con un lado de la escuadra y la otra nos daría la medida. Bueno, esa es una actividad para ustedes en casa.
Ahora tenemos el inciso G, vamos a medir, dice, el ángulo A siguiente. Miren que acá, acuérdense que la medida del ángulo es la rotación, ¿va? Entonces aquí tenemos el lado inicial y aquí el lado terminal. Entonces el lado inicial rotó todo esto que nos marca ese arco ahí, ¿ve? Rotó, hizo todo ese recorrido, por lo tanto la medida del ángulo que nos están pidiendo es la rotación, porque la rotación de uno de sus lados, la magnitud de la rotación es la medida del ángulo, entonces nos están pidiendo ese ángulo A. Entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer? Veamos cómo se puede medir ese tipo de ángulo, dice. Pues bien, Raúl y Alejandra proponen las siguientes maneras. Tenemos a Raúl y tenemos a Alejandra. Y Raúl dice que poniendo el centro del transportador acá en el vértice, entonces ahí está en el vértice, miren. Entonces, él dice y alarga este lado, es decir, como quien dice, alarga ese lado ahí, ¿ves? Entonces él mide nada más este ángulo, y ese ángulo él se da cuenta que mide 10, 20, 30, 40, 50 grados. Entonces, y todo esto hasta ahí es el ángulo llano, ¿ves? Este lado inicial y este lado terminal, es decir, al alargar eso, esto hasta ahí es el ángulo llano que mide 180 más los 50 de ahí, que es lo que marca acá. Entonces serían 230 grados. O lo que dice Alejandra, Alejandra dice que colocando siempre el transportador como lo tiene Raúl, pero que en vez de medir este ángulo, ella mide nada más este ángulo. Y como aquí está el lado inicial y este es el lado terminal, siempre iniciamos a contar en el lado inicial. Entonces tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. 130 grados. Entonces, ¿y qué dice Alejandra? Que toda la vuelta entera, toda la rueda son 360 grados. Si a esos 360 le quita los 130 que hay aquí, entonces nos va a quedar los 230 que tenemos ahí, ¿ves? Entonces a 360 le quitamos 130 y nos va a quedar 230 grados, igual que como midió Raúl. Entonces, repitiendo, hay dos formas de hacerlo. Puede ser midiendo, alargando el lado ese ahí, porque el ángulo que quiere medir es el que marca el arco. Entonces, alargamos el lado y ponemos el transportador, el origen ahí, el centro del transportador en el vértice, luego lo que se alargó y luego para acá, y este es el lado terminal, y medimos este ángulo de aquí, ¿ves? Entonces, ese ángulo mide 50 y por tanto 180 más 50, 230. O lo que dice Alejandra, ponemos el transportador y medimos este ángulo que mide 130 grados y a 130 le quitamos a 360, perdón, le quitamos este ángulo y nos va a quedar esto, porque a la vuelta entera solo le hace falta este ángulo. Y como el giro completo son 360 grados, entonces de esa manera lo mide Alejandra. Continuamos, aquí lo vuelve a explicar. Raúl midió, dice, la parte que pasa de 180 y luego la sumó con 180. Recuerdan, ¿verdad? Raúl midió al alargar acá lo que faltaba aquí para terminar y como tenía aquí 180, entonces él se dio cuenta que podía hacer eso. Midió la parte que pasa de 180 y luego la sumó con 180, ¿verdad? Que eran 50 que pasaba más 180, 230. Mientras que Alejandra midió la parte que falta de 360, es decir, toda la vuelta entera, solo faltaba la parte esa que midió Alejandra. Entonces ya nos quedó que 360 menos esa parte del ángulo ese que midió Alejandra, entonces daba la medida del ángulo, que también era 230. Ahora ustedes entonces van a hacer esa actividad, van a encontrar la medida del ángulo B y del ángulo C. Ustedes podrán hacer esa actividad ahí en su casa. Ahora el inciso H nos dice, vamos a observar los dibujos siguientes. ¿Cuáles son las diferencias entre los grupos? Dice, entonces tenemos el grupo 1
y tenemos el grupo 2. Entonces, las diferencias, ¿cuáles son las diferencias entre los grupos? Pues que los ángulos del grupo 2, estos de acá, son más abiertos que los del grupo 1. Vean ustedes que la magnitud de rotación aquí es menos que acá, por ejemplo, o menos que acá inclusive, o que esta, lo mismo esta magnitud de rotación, es decir, la medida del ángulo en el grupo 1 es menor que en el grupo 2. Entonces la diferencia entre los dos grupos es que los del grupo 2 son más abiertos que los del grupo 1. Ahora, medirán más o menos de 90 grados los ángulos del grupo 1. Entonces ustedes pueden observar, y si no hay en su libro, pueden hacerlo, medirlos, y pueden observar que miden menos de 90 grados los del grupo 1. Entonces, y los del grupo 2 medirán más o menos de 90 grados los del grupo 2. Entonces, ahí se pueden dar cuenta que los del grupo 2 miden más de 90 grados. ¿Ve? Por ejemplo, para que fuera 90 grados, este lado terminal tendría que estar como por aquí, ¿ve? Entonces, por lo tanto, mide más de 90. Lo mismo ¿ve? Este lado acá podría estar ahí y aquí tendríamos 90. Entonces, mide más de 90. Aquí también, miren, aquí podría estar más o menos el lado terminal y por lo tanto, los del grupo 2 miden más de 90 grados. Pues bien, esa información nos sirve para determinar esto. Al igual que los ángulos del grupo 1, estos ángulos del grupo 1, un ángulo que mide menos que el ángulo recto de 90 grados, como en este caso, esos tres del grupo 1 miden menos de 90 grados, a esos ángulos se les va a llamar ángulos agudos. Entonces, estos del grupo 1 son ángulos agudos. Y al igual que los ángulos del grupo 2, un ángulo que mide más que el ángulo recto de 90 grados, pero menos que el ángulo llano, es decir, que esto no llegó a estar extendido. Entonces, mide más de 90, pero menos de 180 grados, y a eso se le va a llamar ángulo obtuso. Entonces, vean que tenemos dos tipos de ángulos por la medida por la medida que tienen los ángulos. Tenemos dos tipos de ángulos. Los agudos, que miden menos de 90 grados, y los obtusos, que miden más de 90, pero menos de 180 grados. Ahora, conteste, dice, cómo se llama cada ángulo. Ustedes van a decir si es obtuso, si es recto, si es llano o qué tipo de ángulo es. Eso lo van a decidir ustedes mismos. Ahora vamos a comparar los ángulos opuestos A y B. Y eso lo vamos a dejar para el próximo, vídeo. Lo vamos a dejar para el próximo vídeo.